Hechos capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Padre Dios, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a predicar tu palabra con poder, con autoridad. Y como siempre, mi Dios, esta enseñanza trascienda este grupo. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Hermano, este versículo son las palabras finales de un discurso que un diácono, de los primeros diáconos de la iglesia, Esteban, pronunció ante los judíos. En su discurso, Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, le señaló la causa de la incredulidad de ellos, la causa del rechazo al evangelio, la causa del rechazo de la predicación. Y nos dice en el versículo 51, y es el título de este mensaje: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hoy quiero hablarle, hermano, y el título de este mensaje es: no resistas al Espíritu Santo. Porque hay gente, hermano, que resiste al Espíritu Santo. Y hermano, Esteban no le estaba hablando a personas de naciones idólatras, de naciones incrédulas. Esteban le estaba hablando a personas supuestamente del pueblo de Dios. Le estaba hablando a israelitas. Entonces, hermano, la exhortación es a gente que se dice cristiana. Y usted sabe, hermano, siempre nuestra predicación es al pueblo de Dios. Pero en el pueblo de Dios, hermano, y lo vamos a ver en el discurso de Esteban, hay gente que resiste al Espíritu Santo. Esteban, en su discurso, hace un recuento de la historia de Israel, y desde el principio de la nación de Israel, Esteban les dice: ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir? Resistir, hermano, es oponerse, estar en oposición. Resistir, hermano, es luchar en contra. El Espíritu Santo quiere hacer la obra en nosotros, pero ¿qué sucede? Hay gente que se le opone al Espíritu Santo. Hay gente que está luchando en contra del Espíritu Santo. Y podrá decir: pastor, es que eso no es cierto. Pero hermano, entienda, por eso son las Escrituras. Porque si no fuera por las Escrituras, no nos diéramos cuenta de nuestro pecado, no nos diéramos cuenta de nuestras malas actitudes. Si no fuera por las Escrituras, hermano, no nos diéramos cuenta que hay gente que a veces resiste al Espíritu Santo. Ahora, hermano, no estoy señalando a nadie, es una enseñanza general. El trabajo de la predicación, hermano, y la predicación es lo que va a santificar a la iglesia. Entonces, hermano, vamos a ver en los elementos del discurso de Esteban cómo es que hay gente que resiste a la obra del Espíritu Santo, que se opone, que está luchando con la obra del Espíritu Santo. En primer lugar, hermano, quiero que veamos cuál es la obra del Espíritu Santo. Juan, capítulo 16. En Juan, capítulo 16, versículos 7 al 8. Juan, capítulo 16, versículos 7 al 8. ¿Ya lo está viendo? Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice que va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo Jesús anunció a sus discípulos que es necesario que Él se fuera,
Cristo cumplió su misión. Vino a la tierra, se encarnó, se hizo carne, recibió un cuerpo como el de nosotros. ¿Para qué? Para experimentar en su cuerpo y sufrir en su cuerpo el castigo por nuestros pecados. Por eso dice la Escritura, mas me diste cuerpo. Eso fue, hermano, el propósito de la encarnación de Cristo, que es recibir un cuerpo para poder sufrir el castigo por nuestros pecados y morir por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, y con su muerte Cristo pagó nuestros pecados. Así que nosotros, hermanos, ya estamos libres de culpa, estamos libres de condenación. ¿Me está siguiendo? Entonces, Él resucitó, murió, fue sepultado, pero resucitó. Él ya cumplió su obra. Ahora viene la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, que aquí lo llama el Consolador. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Cuando se predica la palabra de Dios, una labor del Espíritu Santo es hacernos reconocer que somos pecadores. Es decir, sí, Dios tiene razón. Yo soy mentiroso. Yo soy adúltero. Yo soy ladrón. Yo soy homicida. He sido desobediente a mis padres. Sí, Dios tiene razón. Soy pecador y merezco un castigo. Eso es una de las obras que el Espíritu Santo hace. No se me distraiga. Pero ¿qué sucede? Mucha gente se opone a eso. ¿Cuál es otra labor del Espíritu Santo? Convencernos de justicia. ¿Qué es justicia? Es, hermano, en pocas palabras, obedecer la voluntad de Dios. Hacer lo que es justo, lo que es correcto delante de Dios. Pero mucha gente lo resiste. ¿Qué dijimos que es resistir? Es oponerse, es luchar en contra. Dios, el Espíritu Santo le dice a unas personas, eres pecador, mereces un castigo. ¿Y qué dice la gente? No, 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 yo no soy mentiroso. Hermano, yo me he encontrado a gente anciana y casi a gente anciana que me ha dicho, yo no soy pecador. Y una vez le pregunté a una anciana, grande, mayor, ya canosa, yo le calculaba unos 70, 80 años. ¿Usted alguna vez ha dicho una mentira en su vida? No, así me dijo. Yo desde chiquita mis padres me enseñaron a no decir mentiras. Entonces le dije, ¿usted no ha dicho nunca una mentira? No. Entonces usted no es pecadora. No. Yo le dije, entonces no necesita a Cristo. Amén, hermano. ¿Qué estaba haciendo esa persona? Estaba resistiendo. Estaba luchando en contra del testimonio del Espíritu Santo. La justicia. ¿Qué nos enseña la justicia? Hacer lo correcto delante de Dios. Pero hay mucha gente que dice lo contrario. Venir a la iglesia, congregarse. Jesús dijo, es lo mejor que podemos hacer. Pero mucha gente que dice acerca de la iglesia, de venir a la iglesia. No, pastor, es que eso es una pérdida de tiempo. Hay gente que ha dicho, no, pastor, yo con una vez que vaya estoy bien. ¿Usted cree, hermano? O sea, están resistiendo al testimonio del Espíritu Santo. De juicio. Juicio, hermano, cuando el Espíritu Santo nos convence de juicio, es que dice que Dios tiene que castigar el pecado. Y hermano, ¿dónde se manifiesta el castigo de Dios? En el lago que arde con fuego y azufre. ¿Pero qué dice la gente? No, 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 no existe. Una vez unos muchachos testificándoles en la calle me dijeron, cuando les enseñé que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, me dijeron, ay, no, 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 eso no es cierto. Diosito es bueno. Diosito no manda a nadie al infierno. ¿Qué están haciendo, hermano? Están resistiendo al testimonio del Espíritu Santo que el pecado merece un castigo. Entonces, hermano, esa es la obra del Espíritu Santo. Convencernos de nuestro pecado. Convencernos que hagamos lo correcto delante de Dios. Y convencernos que aquel que desobedece el testimonio merece un castigo. Esa es la obra, una de las obras del Espíritu Santo. Y todo creyente recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella para la promesa de la vida eterna. Pero hermano, Esteban, en su discurso,
le hace ver al pueblo de Dios que estaban resistiendo al Espíritu Santo. Veamos el libro de Hechos, capítulo 6. El libro de Hechos, capítulo 6, cómo empezó todo. Hechos, capítulo 6, versículo 8 y 10, desde en adelante. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Y qué hacían, hermano? Disputaban con Esteban. ¿Pero qué sucedía? No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban era uno de los diáconos, de los primeros diáconos, pero también, hermano, predicaba y Dios lo usaba para hacer señales y prodigios. La gente, hermano, contradecía lo que lo que Esteban predicaba. Y la gente no podía resistir, o sea, no aguantaba lo que Esteban estaba predicando. ¿Se me está siguiendo? No lo podían resistir, no podían estar en contra, vaya, no podían contradecir lo que Esteban lleno del Espíritu estaba diciendo. Esteban lleno del Espíritu Santo estaba predicando la palabra de Dios, estaba enseñando la verdad de Dios. ¿Cómo una persona resiste al Espíritu Santo? Seguimos leyendo. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar blasfemas, palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ¿qué dice? Destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pregunta, ¿Jesús amenazó con destruir el templo? ¿Jesús dijo que iba a destruir el templo? No. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días, ¿qué? Lo reconstruiré, pero hablando del templo, ¿qué? De su cuerpo. Y él no dijo que lo iba a destruir. Le estaba diciendo a los judíos, destruyan el templo. Ahora, ¿Jesús estuvo en contra de la ley de Moisés? No. Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, vino a qué? A cumplir la ley. Entonces, hermano, ¿qué estaban haciendo estas personas cuando no podían resistir la sabiduría y el poder del Espíritu Santo con el que Esteban predicaba? ¿Qué hace la gente? Tuercen las escrituras, malinterpretan lo que uno enseña. ¿Sí me está escuchando? Y la Biblia dice que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras. Cuando una persona resiste al Espíritu Santo, cuando, hermano, no acepta el testimonio del Espíritu Santo y no le queda otra más que torcer las escrituras. Cada 8 días, hermano, gente ataca a la iglesia. Es que los pastores, buenos para sacar dinero. ¿Sí me está escuchando? Es que la iglesia está para sacar dinero. Hermano, ¿eso es cierto? ¿Eso es cierto? No. Hemos enseñado, hermano, que la iglesia se financia por las ofrendas de los hermanos. Ahora, habrá ejemplos, malos ejemplos. Pero, hermano, esa es una muestra que hay gente que tuerce las escrituras. ¿Me está siguiendo, hermano? A veces se da una predicación, la gente malinterpreta lo que uno enseña. Una vez, hermano, una vez yo dije, fíjese, hermano, yo dije una vez, si tu fe no es suficiente para que te traiga a la iglesia el domingo en la mañana, entonces dudo que tu fe te lleve al cielo. Yo dije eso y lo sostengo. Si tu fe no es suficiente para traerte el domingo en la mañana, dudo que tu fe te lleve al cielo. Y por allá me entero, hermano, porque al final me entero. Nada se hace en oculto que no salga a la luz. Y yo sé, hermano, que por la gracia de Dios el pastor conoce a las ovejas. Y por allá hicieron el comentario.
No, pues el pastor dice, como no voy a la iglesia, que ya no voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno. ¿Qué está haciendo esta persona? Está torciendo lo que yo dije, lo que yo enseñé. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, ¿quiénes son los que tuercen las escrituras? Dice allí en segunda de Pedro, capítulo 3, no pierda su lugar de Hechos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas que difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué dice? Tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes son indoctos? Indoctos, hermanos, son aquellos que no tienen doctrina. Y la palabra doctrina, hermano, es enseñanza. ¿Qué significa, hermanos? Una persona indocta es una persona que no está instruida en la palabra de Dios. Y también dice los indoctos y qué? Inconstantes. ¿Qué entiende usted por inconstante? Que no es constante, ¿verdad? Que lee su Biblia, pero con interrupciones. Un día la lee, el otro día no la lee. El otro día la lee y 2, 3 días ya no la lee. Un día la lee y pasa un mes y no la lee. ¿Sí? Viene a la iglesia un domingo, pero ya no viene al otro domingo. ¿Sí me está escuchando? Viene a la iglesia un culto y después ya no viene una semana al culto. ¿Sí me está? No tiene un qué, una constancia. Hace su devocional, su oración. Un día ora con todo el fervor y al otro día ¿qué? Ya no ora. ¿Sí me está escuchando? Entonces una persona inconstante no va a tener la doctrina. Y la Biblia nos manda que seamos, y aquí lo predicamos, que hermano, que escudriñemos las escrituras. ¿Sí lo estoy de acuerdo, hermanos? Escudriñar, hermano, es investigar cuidadosamente. Gracias a Dios, hermano, por hermanos que se acercan conmigo y me piden, pastor, ¿me puede explicar esto? ¿Me puede enseñar esto otro? Eso me dice, hermano, que están estudiando su Biblia, que tienen dudas. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, pero hay gente que no es constante en el estudio de las escrituras, que no es constante en congregarse, que no es constante en oración, y cuando escuchan la enseñanza y hay cosas que no entienden, ¿qué hacen? Las tuercen. ¿Sí? Los testigos de Jehová nacieron por un hombre, por eso dijimos de la levadura, la influencia. Este hombre, hermano, escuchó del infierno y él en su racionamiento humano dijo, ¿cómo es posible que un Dios bueno condene por la eternidad a una persona? ¿Cómo es posible que una persona que haya vivido 80, 90 años pase toda una eternidad en el infierno? Y dijo, esto no es lógico. ¿Qué hacen los testigos de Jehová con respecto al infierno? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué hacen los testigos de Jehová con respecto al infierno? ¿Qué hacen? No creen en el infierno. Lo niegan. ¿Sí me está escuchando? Dicen que es simbólico. ¿Qué hicieron con eso? Lo torcieron. ¿Sí? Los católicos, por gracia sois salvos. ¿Pero qué dicen? No, tenemos que hacer algo. O sea, están torciendo las escrituras. Y hasta sacan un versículo, inventaron un versículo, ¿verdad? Ayúdate. Ya ve que Dios dice, ¿verdad? Dicen los católicos. Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Eso está en la Biblia? No. Pero ellos, hermano, en su lógica, no creen, hermano, que sea suficiente nomás creer. Y que solamente Cristo dice, no. ¿Y la Virgencita? ¿Que es la mamá de Dios? ¿Sí me está escuchando? Como no son constantes y no entienden ciertas cosas y no quieren estudiar y investigar, ¿qué hacen con las escrituras? Las tuercen. ¿Qué pasa en la iglesia? Hay gente que no estudia las escrituras, hay gente que no es constante. ¿Y qué sucede con la predicación?
La tuercen, la tuercen. Y hermano, creen cosas que el pastor nunca predicó. Interpretan la Biblia a su manera. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, la solución es que usted escudriñe las escrituras, las estudie. Porque, hermano, ¿qué sucede? Hay gente, hermano, que no soporta la verdad del Espíritu Santo y tuercen las escrituras. Pasó con Esteban. Esteban predicaba lleno del Espíritu Santo, pero hermano, la gente dijo, no, 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 esta persona está diciendo otras cosas. ¿Qué hicieron con las escrituras? ¿Las estaba qué? Torciendo. Ya hay gente, hermano, que malinterpreta la predicación, malinterpreta la enseñanza. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Esteban recordándole a Israel cómo torcía las escrituras. Hechos capítulo 7, versículo 8 y 9. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. A Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, ¿qué dice? Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué sucedió aquí, hermano? Los 12 patriarcas eran los 12 hijos de Jacob. De los 12 hijos de Jacob, tuvo un hijo que se llamaba José. Y Jacob amaba a José más que a todos. Y Jacob, hermano, José, su hijo, tuvo sueños proféticos. Y le contó a sus hermanos sus sueños, donde él les enseñaba que un día todos sus hermanos iban a inclinar ante él. ¿Recuerda esa historia? Y los hermanos le tenían coraje a José. Decían, José el soñador, ahí viene el soñador. José, su papá lo enviaba, a ver, ve a ver cómo están tus hermanos. Infórmame cómo se están portando. ¿Sí me está siguiendo? José era de los menores, era de los más chicos. De los 12 era el décimo, no, el 11º. O sea, era de los más chicos. El papá mandaba al más chico a vigilar a los más grandes. Pues claro, le tenían que coraje. Y en una ocasión ven llegar a José y dice, ahí viene el soñador, matémosle, dijo uno. Rubén lo defendió, no, 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 no hagamos eso. Mejor, ¿saben qué? Pasaron unos comerciantes de esclavo y ¿qué hicieron? Lo vendieron como esclavo. Y al papá, ¿qué le hicieron creer? Que había venido una fiera y lo había matado. Hasta le enseñaron su manto de colores con la sangre de un cabrito. Le dijeron, mira papá, aquí está la ropa de José. Una fiera lo mató. ¿Sí me está escuchando? Y dice Esteban, ustedes están resistiendo al Espíritu Santo porque los patriarcas por envidia vendieron a José. ¿Qué pasa, hermano? Una persona que resiste al Espíritu Santo. Cuando hay pleitos entre hermanos. ¿Habrá pleitos en la iglesia entre hermanos? Dígame, hermanos. ¿O no hay pleitos? Hermano, déjeme decirle algo. En la iglesia no podemos evitar que haya diferencias. En la iglesia no podemos evitar que haya malos entendidos. En la iglesia no podemos evitar que haya roces. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí, hermano, es donde tiene que entrar la obra del Espíritu Santo, que nos tiene que convencer que hay que hacer lo correcto. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Una persona que resiste al Espíritu Santo dice, no, 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 no. Ese hermano no me va a ver en la cara. Esa hermanita no me va a ver la cara. ¿Sí me está entendiendo? Yo soy manso, pero no menso. ¿Sí me está escuchando? Yo perdono, pero no olvido. ¿Sí me está escuchando? Hermano, vea lo que dice Proverbios 18:19. Proverbios 18:19. ¿Ya estamos ahí? Dice, el hermano ofendido, ¿qué dice? Es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como ¿qué? Cerrojos de alcázar. ¿Qué significa? Y póngame atención.
Hermano, podemos tener diferencias con el mundo, con los incrédulos. Amén, hermano. ¿Quién no tenía problemas con gente del mundo? Dígame. Diferencias, malos entendidos. ¿Quién no los ha atendido? Todos, ¿verdad? Diferencias, roces, malos entendidos, pleitos. Pero hasta allá acaba, hermano. Y después, pues déjalo. Ya, déjalo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con los pleitos entre hermanos? La Biblia dice que el hermano ofendido es más tenaz, es más necio. Es difícil contentar a un hermano. Es más, en pocas palabras se lo digo, a veces los hermanos somos más rencorosos que los del mundo. Y a veces le guardamos más rencor entre hermanos que a la gente del mundo. ¿Sí me está escuchando? Tiene malentendido con un vecino allá, hermano, y al final ya, por lo menos ya lo saluda. Hermano, ¿cómo está? ¿Sí me está escuchando? Pero a veces pleitos entre hermanos, la gente se enoja y no le perdona nada al hermano. Mira, hermano, le voy a platicar experiencias como pastor. Yo me tocó llegar a un lugar, venía una hermana con sus hijos. Esta hermana se había juntado con un hermano, el hermano era soltero, ella ya tenía hijos grandes. Venían a la iglesia, se congregaban. Hermano, se divorciaron, se separaron. ¿Me está escuchando? Y la hermana dejó de venir. El hermano seguía viniendo, el hermano soltero. Con el tiempo se casó con otra soltera. Pero hermano, la hermana con sus hijos se desaparecieron, dejaron de venir a la iglesia. Dije, bueno, tuvieron sus diferencias. Un día llegó una reunión, o sea, llegué al hospital. Fui al hospital, cuando esta niñita, no sé si platiqué de una niñita que se cortó el pie en una reunión de niños, se cortó el pie y la llevé terminando el culto al hospital para que la suturara. Y llego a mi hermano, y ya llego yo, pues entramos luego a la recepción, y hermano, mire, atiéndanos esta niñita, sí, sí, y hermano, y ya estamos ahí haciendo los trámites y ya me recargo. Y allá en el rincón, pues en una sala de espera, ¿qué tan grande puede ser? Estaban los hijos de esta hermana. Me vieron entrar y todo eso, pero mire, callados. Ya nomás estaban ahí, nomás estaban así, mire, sentados como que, queriéndose agachar. Ya que los veo, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pues tus buenos días? Hermano, gente, hermano, yo me encuentro que son hermanos de iglesia. Por X o Y razón dejan de venir a la iglesia, hermano. Me los encuentro en la calle y me saludan. Se esconden. Y a veces yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Amén, hermanos. Hermano, yo sé de hermanos que ha habido conflictos entre hermanos. A veces me ha tocado mediar entre hermanos. Conozco gente, no, que a ver, tráigalo ahorita. A ver, pastor, no, salí mal con esta persona, tráigamelo aquí ahorita. No, hermano, no voy a hacer eso. Usted platíqueme su versión y la otra persona platíqueme su versión. ¿Sí? ¿Y qué sucede, hermano? Entre creyentes, a veces no nos perdonamos. ¿Sí me está escuchando? ¿Y cuál es el testimonio del Espíritu Santo? Cuando traigas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué testimonio nos da el Espíritu Santo? ¿Qué hay que hacer ahí? Deja tu ofrenda en el altar y ¿qué dice? Reconcíliate con tu hermano. ¿Pero qué hacemos mucho? Venimos a la iglesia como si nada. Leemos nuestra Biblia como si nada. Oramos como si nada. Hay un canto que dice, ¿cómo puedes tú orar enemistado con tu hermano? Y el testimonio del Espíritu Santo, ¿qué nos dice? Reconcíliate con tu hermano. ¿Pero qué hacemos? No, que me venga y me pida perdón. No, ¿por qué? Si yo no hice nada malo. Él fue el que me hizo lo malo. Ahí, hermanos, cuando estamos resistiendo al Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. ¿Qué sucede ante esa situación? Cuando hay pleitos entre hermanos, cuando hay envidias, cuando hay malos entendidos, cuando hay, hermano, confusiones, controversias, polémicas, enfrentamientos. Efesios capítulo 4,
Versículo 30, ¿qué sucede? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué sucede cuando pasa eso en las iglesias, cuando hay hermanos enemistados? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo se entristece. Es como un padre que ve a sus hijos pelear. Ya no estén peleando. Y los hermanos se pelean y se odian. Y el hermano, ¿qué pasa con los padres? Se entristece. El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo nos dice, ya, perdona, ya fue un pleito, ya. Hermano, pero los hermanos somos orgullosos, somos rencorosos, somos soberbios, resistimos a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Versículo 32, Efesios 4, versículo 32. Antes, ¿qué dice? Ser benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice, hermanos? Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, imagínense si Dios guardara su enojo como nosotros. Hermano, imagínense. Si Dios actuara como nosotros, ¿quién sería salvo? ¿Quién sería salvo? Nadie, hermano. Y Dios tiene todo el derecho de condenarnos. Mas, sin embargo, Él fue misericordioso y envió a Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros no nos fuéramos al infierno. Pero tantito un hermano no nos puede decir nada, tantito un hermano no nos puede llevar la contraria, tantito un hermano no nos puede agraviar, ofender, cuando ya aguantamos, ¿qué? Rencor. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Reconcilia, perdona, sé bueno. Pero hermano, cuando nosotros no queremos perdonar, cuando nosotros nos dejamos de hablar, cuando no queremos restaurar la comunión y la relación, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y eso pasa en todas las iglesias. Y no dudo que aquí esté pasando. Perdone. ¿Cuál fue la ofensa? ¿Cuál fue el daño? ¿Cuál fue el agravio? ¿Cuál fue el perjuicio? Perdonarse. Dice allí en Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 22. Hechos 7, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Versículo 26 y 27. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Moisés ve a dos israelitas peleando y Moisés quería parar la pelea. Y uno le dijo, ¿tú eres juez y gobernante sobre nosotros? Versículos 38 y 39. Versículos 38 y 39. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres, ¿qué dice? No quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando uno resiste al Espíritu Santo, hermanos, y no les va a gustar, pero es la verdad. Cuando una gente no obedece al pastor. Dios puso a Moisés sobre Israel. No porque fuera bueno, sino porque Dios le escogió. Dios trató con él. Hermano, Moisés se convirtió en el líder de la nación de Israel a los 80 años. Moisés no quería ir, pero Dios trató con él y Dios lo usó. Y Dios le comunicaba la palabra de Dios a Moisés y Moisés se la comunicaba al pueblo. ¿Pero qué hizo el pueblo? No obedecía.
no obedecía. Ay, pastor, si yo me le pongo en contra suya, ¿estoy resistiendo al Espíritu Santo? Hermano, déjeme decirle, sí. Ay, ¿usted es como Dios? No soy como Dios. Yo le estoy enseñando la palabra de Dios, pero si no obedece, está resistiendo al Espíritu Santo. No porque seamos buenos, sino, por hermano, es por cuestión de orden. Y Dios pone a los pastores en la iglesia para guiar, enseñar y amonestar a la iglesia, supervisar. Ay, es que usted, pastor, ¿y usted quién le dice algo? ¿Sí me está escuchando? ¿Quién? Dios. Le voy a decir esto, hermano. Los pastores vamos a dar cuentas a Dios. Los pastores vamos a ser, hermano, evaluados por Dios. Y aún en la tierra, hermano, Dios nos disciplina, nos castiga, nos instruye, nos enseña. Y hermano, tenemos esa gran responsabilidad de estar al frente de una iglesia y de enseñar la palabra de Dios. Y cuando el pastor, por eso digo, cuando un pastor predica fielmente la palabra de Dios y la gente no obedece a las instrucciones, hermano, del pastor, está resistiendo al Espíritu Santo. ¿Sí me está escuchando? El pastor es el que tiene que vigilar el rumbo, el camino, supervisar la dirección de la iglesia. Y cuando la gente, hermano, no sigue esas instrucciones, está resistiendo al Espíritu Santo. Ay, pastor, dígame qué es bíblico. Y hermano, yo siempre, los pastores, ¿verdad? Venga y le muestro con la Biblia lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Sí? ¿Y qué hizo la gente cuando Moisés los amonestaba? Dice ahí el versículo 39, de Hechos 7:39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que, hermanos, lo desecharon y en sus corazones, ¿qué? Se volvieron a Egipto. ¿Qué hace un hermano cuando no quiere obedecer al pastor? Se va. ¿Sí me está escuchando? Ah, ya no voy con ese pastor, ya no me pareció. Y aunque presente esté aquí, pero ¿qué dice? En su corazón ya se fueron, ¿qué? A Egipto. ¿Sí lo está viendo, hermano? Iban con Moisés ahí en el desierto. Vamos para allá a la tierra prometida. Vamos pues. Ok, lo que diga el pastor. Está bien. Sí. Pero su corazón, ¿dónde está? Ya está en otro lado, hermano. Y está resistiendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Es que no me gusta que el pastor, hermano, siempre les he dicho, ore a Dios. Dios puso al pastor. Ore a Dios por el pastor, porque predique la palabra, porque Dios le dé sabiduría y hermano, para poder guiar a la iglesia. ¿Sí me está escuchando? Pero no hay que resistirlo. Vamos a ver un versículo, hermano, que vimos anteriormente. Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Qué tiene ahí, hermanos? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Qué dice, hermano? Y no quejándose, porque esto no es, ¿qué, hermano? Provechoso. ¿Sí, sí me está entendiendo, hermano? Hay que obedecer al pastor. Mire, hermano, le voy a decir esto. Yo se lo enseñé a los estudiantes, tuve estudiantes para pastores, les enseñé durante 2 años. Ya graduaron y todavía me siguen buscando. El viernes tuve una plática con uno de 2 horas por teléfono, pidiéndome consejo. Tiene su pastor, va a otro lado, pero no sé. Yo les enseñé, antes de ser pastores, somos ovejas. Hermano, se lo digo personalmente, yo antes de ser pastor estuve como ustedes, sentado, sirviendo en una iglesia bajo un pastor. Y un pastor difícil, muchos lo conocen. ¿Sí? Y de la nada me llamaba la atención. En público
y en privado. A veces en privado me regañaba, también desde el púlpito me regañaba, enfrente de todo. Un día vino un hermano a la iglesia que no tenía trabajo. Ay, hermano, no tengo trabajo. Ay, yo pues lo vi en su desesperación. Mira, pues de momento le di un teléfono. Mira, yo aquí trabajaba de seguridad privada. Allí están, pero si tú llegas, no te contratan. Y le di el teléfono y la dirección. Y va, hermano, y se quedó a trabajar. Pero usted sabe la seguridad privada de 24 por 24, un día sí, un día no. Comenzó a faltar a la iglesia. Ay, yo dije entre mí. El pastor me habla a la oficina. José, ven, dígame. ¿Que por qué esto, que el otro, que aquello, que acá? Y ya, fulano ya no está viniendo a la iglesia. Pastor, pero yo lo vi en necesidad y de momento se me salió y fue. Pues ya no está viniendo a la iglesia. Dije, pues yo qué culpa tengo, yo nomás lo quise ayudar. No, que por tu culpa ya no está viniendo. Y hermano, total, que, bueno, está bien. Me salí enojado de la oficina, pero enojado. Usted no conoce, hermano, yo me enojo como Jonás hasta la muerte. Y agarro mi bicicleta, ¿verdad? Y ahí venía usted conoce allá, Príncipe de Paz, era sábado en la noche. Venía en la bicicleta, yo, ¿qué pastores? No entienden, no saben. Quejándome de que me llamó la atención. Usted sabe, los sábados en la noche están levantando la basura del tianguis, ¿sí ha visto, hermano? Se ponen todos a borrer y a amontonar la basura. Y vi papeles y todo eso, y iba pateando y todo eso. Y vi unos papeles y no los esquivé. Fui, hermano, ¿cuál? Los papeles estaban tapando un bloque de concreto de este tamaño. ¿Qué pasa, hermano? Me voy con la bicicleta al bloque de concreto. Choco, hermanos, por la velocidad que yo, hermano, brinqué. O sea, me fui de cabeza. O sea, hice esto así. Hermano, la bicicleta quedó, la tijera quedó así, la llanta y todo eso, y yo caí de espaldas en el pavimento. O sea, giré. Ahí ve usted mis 100 kilos de carne y sangre y pecado, hermano, cayendo allá. Mis lentes cayeron a un lado y dije, ay, eso me pasa por estar quejándome del pastor. Ya estuve, hermano. 6 años estuve ahí. Y me salí por la puerta como novia vestida de blanco. ¿Cómo quiero decir esto? Me salí bien. Me despidieron cuando ya me fui a pastorear. Me ordenaron, me despidieron, me dieron mi ofrenda. Dios te bendiga. No me huí, no corrí. ¿Sí me está escuchando? Y algunos que conocen, era difícil. No sé si alguien conoce, era difícil estar ahí. Era muy difícil. Y a mí me traían a paso de soldado. No podía tener ni un error porque ya estaban sobre mí. Les digo, en privado o desde el púlpito me llamaba la atención. ¿Qué hice? Siempre me sometí. Había cosas que no estaba de acuerdo. Yo se los decía al pastor. Pastor, mire esto, aquello y el otro. Me dijo, mira José, cuando tengas tu iglesia, haz lo que quieras. Si es que la tienes. Pero mientras estés aquí, te vas a someter. Hermano, y siempre me sometí. Siempre me sometí. Por eso, hermano, yo sé lo que es estar sentado. Pero, hermano, la Biblia dice, obedecer a los pastores con alegría, no quejándose, porque esto no es, ¿qué? Provechoso. Y Dios me ha bendecido. ¿Sí me está escuchando? ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo, hermano? Cuando no estamos obedeciendo al pastor. Estamos en una iglesia, estamos en un pastor, hermano, tenemos que orar para que haya esa armonía. Amén, hermanos. Ya no les gustó, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, versículos 41 al 43. Entonces, ¿ya lo estamos viendo, hermanos? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaron. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán,
figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Esteban está reprendiendo a los judíos que sus padres en el desierto, mientras iban en el desierto rumbo a tierra prometida, ellos llevaban ídolos. ¿Me está escuchando? Pero los llevaban ¿en dónde? En su corazón. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo, hermano? Cuando somos creyentes, cuando ya decimos que somos cristianos, pero un hermano, aún traemos cosas de Egipto, aún traemos cosas del mundo, ¿sí? Cuando, hermano, la Biblia nos dice que tenemos que ir limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Pero ¿qué sucede? Hay cristianos que todavía están trayendo cosas del mundo. Y eso, hermano, tenemos que alejarlo. ¿Qué hicieron los israelitas cuando Moisés subió al monte 40 días, 40 noches y no bajaba? ¿Qué hicieron? Se hicieron un becerro de oro. Hicieron una fiesta a su Dios, un becerro. La Biblia dice que se levantaron y, hermano, comenzaron a fornicar, a beber, andando en la carne. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo, hermano? Cuando andamos en la carne. Cuando traemos cosas todavía del mundo, hermano. Debería, hermano, y hermano, quiero que todos se reúnan. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel que Dios le ordena a Ezequiel, haz un agujero en el templo y ve lo que están haciendo dentro del templo. Y dentro del templo estaba lleno de fornicación, de pornografía, estaba lleno de idolatría. Estaban, hermano, adorando al sol. Y todo eso se estaba haciendo dentro del templo de Dios. Hermano, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Pero a veces, hermano, ¿cuándo resistimos al Espíritu Santo, hermano? Cuando todavía no queremos sacar cosas de Egipto. Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Hay gente que se dice cristiana, hermano, pero todavía en su corazón aman al mundo y las cosas del mundo. Vienen a la iglesia, hermano, pero hacen una simulación. Pero ¿qué es de su vida personal? ¿Qué es de su vida privada? Hermano, el verdadero cristiano que es usted es cuando nadie lo ve. Ahí se ve el verdadero cristiano que es. Cuando nadie lo ve, cuando nadie lo vigila, cuando nadie lo supervisa. ¿Quiere ver si es un verdadero cristiano? Analícese y estudie cuando nadie lo ve, cuando nadie lo escucha, cuando nadie entra a su corazón. Esteban le está diciendo, están resistiendo al Espíritu Santo. Llegaron al monte Sinaí, Dios les dio mandamientos, ellos dijeron, los vamos a guardar, vamos a tierra prometida. Moisés no bajaba, se hicieron un becerro de oro. Iban rumbo a tierra prometida, lo hemos visto en las semanas pasadas. El pueblo se iba quejando y quejando y quejando, que no hay agua, que no hay comida, puro desierto. ¿A dónde vamos? Este Moisés nomás nos trae para acá y para allá. ¿Sí me está escuchando? Que hagamos esto, que hagamos lo otro. Todavía no llegamos a tierra prometida. Hermano, dice la Biblia, el que ha de venir, vendrá. Un día usted va a tener sus recompensas cuando Cristo venga. Amén, hermanos. Pero mientras hay que atravesar ese desierto, que es la vida, que es nuestro peregrinar en este mundo. Pero saque a Egipto de su corazón. Saque la mundanalidad de su corazón. Saque las filosofías del mundo. Saque las malas conversaciones. Llénese de la palabra de Dios. Hermanos, siempre en la iglesia estamos exhortando, viva en santidad, viva en santidad, viva en santidad. ¿A poco usted, pastor, es perfecto? No, pero hay que ir perfeccionando. ¿Sí me está escuchando? Perfeccionando la santidad, limpiándonos. Y por último, hermano, ¿qué es una persona que resiste al Espíritu Santo? Ahí mismo en Hechos capítulo 7, ya va a ser uno. Hechos capítulo 7, versículos 57 al 60. Esteban les predicó y en el versículo 57, entonces ellos ¿qué? Dando grandes voces, ¿qué hicieron, hermano? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon
Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado, ¿qué? Saulo. Ajá. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. ¿Qué es una persona que resiste el Espíritu Santo? ¿Qué hicieron estos? Ya, cállate. ¿Y qué hicieron? Se taparon los oídos. ¿Sí? Aquí no habrá cristianos que se tapen los oídos, hermano, pero se van. Y ya no quieren escuchar. Ya no quieren escuchar predicación. Y no voy a decir que matan al pastor. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué hicieron con Esteban? Lo mataron. Hermano, la predicación, el redarguir del Espíritu Santo, hermano, es arrepentirnos de nuestro pecado y pedirle perdón a Dios y obedecer al Espíritu Santo. Pero una persona que resiste al Espíritu Santo, ya no quiere escuchar, no quiere obedecer, hermano, y se llena de odio y de resentimiento. Odio con el pastor, odio con los hermanos, odio con la iglesia, odio con las cosas de Dios. Y la Biblia dice, el impío tuerce su camino y después su corazón se irrita contra Dios. ¿Sí me está escuchando? ¿Cuál es la solución? El último pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 19. ¿Ya estamos ahí? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, ¿qué dice? A los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor, ¿qué, hermanos? Y os amonestan. Hermanos, se me olvidó decir en los anuncios, apúntese para la limpieza, ¿sí? Hermano, ayer no le tocaba a la hermana Norma a su esposo, lo hicieron ayer en la cena. Y hermano, y le voy a decir esto, yo me voy a apuntar también para hacer el aseo. En una iglesia son pocos los que trabajan y hacen todo. Reconozca, hermano. Yo me voy a apuntar, yo me iba a apuntar para la siguiente semana, pero ya están apuntados aquí. Pero me voy a apuntar, hermano. Y hasta me quiero apuntar yo todos los jueves. Pastor, usted lo hace y está usted choco, pero lo hago. Les da risa la que sí estoy choco. Hermano, reconozca a los hermanos que trabajan en la iglesia. Todo es trabajo para que la gente llegue y escuche sin ninguna distracción la palabra de Dios. Obedecer al Espíritu y reconocer el trabajo de los hermanos que lo hacen en la iglesia. 13, versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes, a los ociosos. ¿Qué son ociosos? Flojos. Mi mamá tenía otra palabra, pero no la puedo decir aquí. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes, ¿qué? Con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. ¿Qué dice el 16? Estad siempre, ¿qué? Gozosos. ¿Qué significa eso, hermano? Estar alegres, contentos. Pastor, ¿usted se enoja? Sí. ¿Y anda enojado? Sí, a veces. ¿Ha llegado a la iglesia enojado? Sí. Pero aquí se me quita. Cuando salgo otra vez regreso. No se crea. Hermano, un cristiano, si no está contento, algo está mal en él. Porque un fruto del Espíritu, hermano, es el gozo. No es válido que un cristiano esté amargado o deprimido. ¿Me está siguiendo? Ya no les gustó, ¿verdad? Decían, ¿verdad? Antes decía, aquí la hermana Norma me recordó ese dicho. ¿Son salvos? Sí.
Pues díganselo a su cara. Muchos me han dicho, ¿verdad? Que mi cara, que esto y que el otro. Bueno, es que no tengo otra, ¿verdad? Yo sí soy, decía mi mamá, cara de sargento mal pagado. Y un hermano me decía que tenía cara de perro del cemento a Pasco. Pero hay que estar contentos, hermano. Y si no está contento, dice el versículo 17, orad sin cesar. ¿Qué hay que hacer, hermano? Si yo no estoy contento, si yo estoy deprimido, si estoy desanimado, si las cosas no funcionan como yo quisiera, si la iglesia, el pastor, la predicación, los hermanos no son como yo quisiera, ¿qué hay que hacer, hermano? Orar, orar, amén, hermanos. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y 19, ¿qué nos dice? No apaguéis al Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, nos está hablando, siempre nos está hablando, nos está hablando. Hermano, no resista al Espíritu Santo. Reciba la exhortación con sabia mansedumbre. Y ya no resista al Espíritu Santo. Porque, hermano, ¿qué nos dice? Esto no es provechoso. Hagamos una oración. Hagamos una oración. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Padre, yo sé que la palabra es dura. La exhortación es difícil. Pero mi Dios, que reconozcamos todos aquí que a veces resistimos al Espíritu Santo. Mi Dios, danos la sabiduría para no torcer las Escrituras, para escudriñar por nosotros mismos la Biblia. Yo sé, Padre, que habrá diferencias, habrá roces, malos entendidos entre hermanos. No permitas, mi Dios, que prospere. Danos la sabiduría de reconciliarnos, de perdonar, de aceptar las faltas de los demás. Mi Dios, yo sé que a veces es difícil obedecer a un hombre, Padre, pero tú nos exhortas a obedecer al pastor. Danos, mi Dios, el carácter, la disciplina, de guardar las instrucciones, las enseñanzas. Y también, Padre, la amonestación. Padre, que hagamos un examen de nuestro corazón. ¿Qué cosas estamos acarreando de Egipto? ¿Qué cosas estamos todavía teniendo, conservando en nuestro corazón que son del mundo? El Espíritu Santo nos redarguye que tenemos que sacarlas. Y Padre, no nos llenemos de odio, de resentimiento, sin orar, estar gozosos, estar contentos. Que hagamos uso de esa maravillosa herramienta que es la oración. Y mi Dios, que ya no resistamos al Espíritu Santo. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén.